maestro Alfonso Zárate, periodista. Él escribe en el periódico El Universal su columna Los usos del poder. También es presidente de Grupo Consultor Interdisciplinario, GCI. Es una firma especializada en estrategia y comunicación política y colabora en este espacio de usted y de nosotros. Alfonso, un gusto saludarte, muy buenas tardes. ¿Valdría la pena un comentario sobre lo que hemos vivido en las últimas horas en relación con la idea de integrar plenamente a la Guardia Nacional con el Ejército Mexicano? Esto hay antecedentes. Tú los tienes muy claros en la historia, claro. Sí, Pepe. Yo creo que vale la pena recordar que después de la Revolución Mexicana, digamos a partir de los años 20, lo que experimentó el país fue un proceso de preeminencia absoluta de los militares. Es decir, que en el periodo que va de 1920 a 1946, con una sola excepción, la de Emilio Portes Gil, los que gobernaron este país fueron los generales. Pero no solo eso, sino que esto iba acompañado de un enorme gasto presupuestal destinado a las Fuerzas Armadas. Eran aquellos días en que el general Obregón decía que no había un general que resistiera un cañonazo de 50,000 pesos. Y creo que son años también muy perturbadores desde el punto de vista histórico, cuando el presidente de la República pretende que los militares tienen una pasta distinta al resto de los seres humanos, que son incorruptibles. Creo que omite muchas lecciones de la historia. No quiero hablar, por ejemplo, del golpe de Estado de los militares al presidente Madero, porque habrá quien diga que esa era todavía la secuela del ejército porfirista. Pero a partir de 1920, ya con el general Obregón, hay que recordar que su llegada a la presidencia de la República fue precedida por otro golpe de Estado, en donde estos altos mandos militares se levantaron en contra del presidente Venustiano Carranza, lo persiguieron y terminando asesinándolo en Tlaxcalaltongo, en Puebla. Son muchos los episodios que nos muestran que el ejército no es algo distinto en el sentido de una absoluta probidad y una absoluta decencia. Habría que recordar también los asesinatos de los generales Arnulfo R. Gómez y Francisco Serrano en el marco de la disputa por la presidencia de la República. Habría que recordar el asesinato del líder agrario Rubén Jaramillo y su esposa asesinada por miembros del ejército, o la guerra sucia de los años 70, o el 2 de octubre en Tlatelolco. Es decir, son demasiados los acontecimientos que nos llamarían a cautela, Pepe, porque los militares no están hechos de otra pasta, como yo decía. Y en este caso, creo que el gobernador Monreal se equivoca. No hay una estrategia integral. Este gobierno, de alguna manera, al igual que los anteriores, le está apostando a recuperar la seguridad pública a partir del despliegue de las fuerzas militares. Esa es una estrategia fallida. Esa es una estrategia que nunca va a dar resultados. Y no los va a dar por una razón muy simple, porque la naturaleza del desafío es de tal magnitud que reclama una aproximación sistémica e integral. Y aquí ha fallado, número uno, la atención al primer estamento institucional de lucha contra la delincuencia, que son las corporaciones policiales, estatales y municipales. Están abandonadas. En la medida en que no haya un esfuerzo por profesionalizar, moralizar, dignificar las corporaciones policiales en los estados y en los municipios, lo demás va a fallar. Pero aún eso sería absolutamente insuficiente si no se atiende igualmente el siguiente estamento, que es el de la Procuración de Justicia, los ministerios públicos, principalmente en el fuero federal, en el fuero local, pero también en el fuero federal. Después está el siguiente estamento, que es el de los jueces. En los estados de la República, los tribunales superiores de justicia siguen siendo dependientes del señor gobernador y sigue habiendo jueces de consigna. Y luego está el sistema carcelario. Entonces, Pepe, en la medida en que no se asuma una estrategia integral que incorpore policías, ministerios públicos, jueces, sistema carcelario, esto no va a ir a ninguna parte. Y creo que en estos días lo que estamos viendo es un profundo retroceso. Nos están regresando 100 años a la época en que los militares eran el factotum del poder político. Y eso me parece que es inaceptable y peligroso.
Aquí cabe preguntarte tu juicio, tu análisis sobre la idea planteada por el PRI a través de la diputada Yolanda de la Torre, señalando que el PRI apoyaría la iniciativa del presidente de la República para que las Fuerzas Armadas permanezcan en las calles en labores de seguridad pública otros 4 años, es decir, que estuvieran hasta el año 2028 después de que concluya lo que establece la Constitución, que sería en el año 2014. El Ejército entraba a apoyar a la Guardia Nacional desde su creación y la dejaría volar sola como una policía civil a partir de 2014. Sin embargo, no se ha logrado el objetivo. Y al ver la circunstancia, se militariza por un lado a la Guardia Nacional, contraviniendo el orden constitucional, lo comentábamos con el senador Noé Castañón, pero al mismo tiempo se está promoviendo que permanezca el Ejército en las calles otros 4 años más, para sumar 9 en total y amparar, avalar, apuntalar a la Guardia Nacional. Aquí, ¿qué papel está jugando el PRI y qué papel está jugando concretamente Alejandro Moreno Cárdenas, Alito, que se ha convertido esto en un verdadero escándalo político? Sí, Pepe, yo creo que Alejandro Moreno Cárdenas, apodado Alito, es un personaje procaz con una cola muy larga, que en estos días ha vuelto a ser AMLito, porque le está haciendo el trabajo sucio a López Obrador, en el sentido de, en primer lugar, romper la coalición Va por México. Y desde luego que esta es una decisión de una seriedad y de una gravedad importante, sobre todo si tomamos en cuenta que distintos estudios de opinión nos están diciendo que no hay posibilidades de que las oposiciones se impongan el año que entra en las elecciones en el Estado de México y en el año 2024 en la presidencial si no van juntos. De tal forma que este movimiento de Yolanda de la Torre y del grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados es un golpe muy, muy severo a esta posibilidad de tener lo que estamos viendo, que es un gobierno verdaderamente de demolición de instituciones, un gobierno depredadora. Y alguno tendría que preguntarse, ¿y este cambio en la postura de Alito a qué se debe? ¿A cambio de qué? Y a mí me parece que es muy claro que es a cambio de impunidad, de que no transite el desafuero y que se archiven las investigaciones sobre distintos delitos. Por eso, la propia gobernadora de Campeche, Laida Sansores, ya anunció que por ahora va a dejar de exhibir en los martes del Jaguar los audios de Alejandro Moreno. Amor con amor se paga. Así que lo que estamos viendo es un movimiento muy perturbador, pero no quiero dejarlo allí, sino pensar que este golpe del PRI de Alito Moreno a los otros partidos de oposición debe obligar a quienes promueven Va por México a repensar y a reconfigurar la coalición, definir con quiénes quieren ir y con quiénes no. Y todavía está por verse si los dirigentes del PAN y del PRD, Marco Cortés y Jesús Zambrano, tienen la inteligencia y el patriotismo para postular a los mejores, o si, como lo han hecho en el pasado, le vuelven a entregar candidaturas a miembros de sus camarillas, a candidatos cuestionados, porque entonces sí tendríamos un futuro sin destino en el corto plazo. Pues te agradezco mucho, Alfonso, tu análisis compartido con la audiencia de Grupo Fórmula, que es también, desde luego, tu audiencia. Yo a ti, Pepe. Que te vaya muy bien. Muy buenas noches. Buenas noches. Es el maestro Alfonso Zárate, periodista, Los Usos del Poder. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.